No crea que solo existe este cielo visible a sus ojos naturales. Hay también otros cielos en el reino espiritual. El tercer cielo que el apóstol Pablo vio es un espacio en el reino de los cielos. Y específicamente Pablo mencionó un lugar llamado paraíso. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 10 y 11 citan: «Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal». Hermano, la Biblia menciona que la Nueva Jerusalén es una ciudad especialmente gloriosa y santa en el reino de los cielos. Teniendo en cuenta esto, podemos concluir que las moradas en el cielo se diferencian. Algunos dicen que el paraíso y la Nueva Jerusalén se refieren al mismo lugar en el reino de los cielos, pero esto no es así. Otros se preguntan: si todos somos cristianos y todos iremos a un mismo cielo, ¿cómo es posible que en el cielo haya diferentes moradas? Pero esto lo dicen porque no han entendido correctamente lo que dice la Biblia. En el reino de los cielos hay diferentes lugares y diferentes moradas. Por ejemplo, está el paraíso y la Nueva Jerusalén. Sucede lo mismo con los habitantes en cualquier país. Hay algunos que viven en la capital donde reside el presidente de la nación. Otros viven en ciudades cerca de la capital y otros viven en diferentes provincias y aún en zonas rurales más distantes. También hay quienes viven en zonas fronterizas o incluso en islas. De la misma manera, en el reino de los cielos habrá diferentes lugares para vivir por toda la eternidad. La Nueva Jerusalén, descrita en el libro de Apocalipsis, es el lugar más bello y especial en el reino de los cielos. Aquellos que se han despojado de toda clase de pecado y de maldad y son fieles en toda la casa de Dios son los que podrán vivir en ese lugar. No deberán tener mancha ni defecto alguno. Además, como aman a Dios por sobre todo y creen en Él, serán fieles en toda su casa. La Nueva Jerusalén es un lugar para los que han reflejado en su vida terrenal la imagen del Señor y del Padre. Por eso, todas las moradas serán hechas de oro y con joyas preciosas. Por ejemplo, siervos consagrados como Moisés, Abraham, Elías, los apóstoles Pablo y Pedro morarán en la Nueva Jerusalén. En el caso del criminal del pasaje de hoy, él aceptó al Señor justo antes de morir. Por eso no pudo despojarse de todos sus pecados ni pudo servir en la obra del Señor. Simplemente fue salvo como un bebé recién nacido. Y puesto que no sembró ni accionó en fe, no tuvo recompensa alguna en el cielo. Esta clase de almas van al paraíso, tal como lo dijo el Señor Jesús. El paraíso es el lugar para estas almas. Hay diversos niveles entre el paraíso y la Nueva Jerusalén. Y en función de lo santificado que esté su corazón y de acuerdo a su nivel de fe y de fidelidad, su morada en el cielo será diferente. La pregunta que se debe estar haciendo es: ¿por qué hay diferentes moradas en el reino de los cielos? Es porque Dios es justo. Esa es la razón. Y es esta justicia de Dios que lo hará cosechar lo que ha sembrado y que le retribuirá conforme a lo que ha hecho durante su vida en esta tierra. El lugar o la morada donde permanecerá en el cielo será decidido de acuerdo a lo que uno haya hecho en este mundo, de acuerdo al grado en que se haya despojado del pecado y haya reflejado en su vida el carácter de Cristo, se decidirá su morada en el cielo. Por eso, la gloria de cada morada y la recompensa de cada uno será diferente en el cielo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 41 y 42, dicen: una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción.
Esto nos explica que en el momento de la resurrección de los muertos, luego del regreso de nuestro Señor, la gloria de cada uno será diferente. Dios me hizo conocer varios lugares o moradas en el cielo y la vida allí. Todo eso está descrito con detalle en los libros Cielo 1 y Cielo 2. Los que deseen saber más acerca de la vida en el reino de los cielos pueden consultar estas obras. Estimado público, si realmente tuviera fe, no debería pensar en ser solo salvo y vivir una vida cristiana mediocre, sino que debería anhelar la mejor morada en el cielo. Hermano, debe saber que no puede comprometer sus principios cristianos en su vida diaria y ser salvo. Una pregunta, ¿sabe usted cómo podría ir a la mejor morada en el cielo? Debería saberlo. En primer lugar, debe saber lo que no debe hacer para ir al infierno. Hermano, Dios le retribuye conforme a lo que hace y siembra. Esa es su justicia. Mateo capítulo 11, versículo 12 cita: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aquí, lo arrebatan significa esforzarse por entrar a una mejor morada en el cielo en la medida en que se despoja del pecado y se asemeja al Señor. Hermano, si cualquiera que tuviera envidia, celos, codicia, enojo, odio, corazón traicionero o una mente adúltera, o que juzgara y condenara a otros, pudiera entrar al reino de los cielos, le pregunto, ¿cómo cree que sería el cielo? Estaría contaminado y no sería el lugar ideal para vivir por toda la eternidad. Sería exactamente como este mundo, en donde las personas se odian, se mienten unas a otras, se tienen envidia y viven en el pecado. Hermano, escuche bien esto. Al reino de los cielos no puede entrar algo que sea pecado. Solo se llevará lo que ha cultivado en el espíritu. Por eso, en el cielo, los que tienen el mismo nivel espiritual tendrán su morada en una misma área o zona. Incluso en este mundo, los niños la pasan mejor cuando están con otros niños y los jóvenes con otros jóvenes. Es mejor estar con amigos de la misma edad. Es lo mismo con el nivel de educación o con las normas de conducta. Por eso, cuando dos personas se casan y tienen diferente grado de educación, les será difícil convivir si no se esfuerzan por rescatar lo mejor del otro. Solo entonces su cónyuge será feliz y vivirán en paz. Como les decía, los adultos se sentirán mejor si conversan con otros adultos de su mismo nivel. De la misma forma, en el cielo, los que tienen el mismo nivel de fe vivirán en moradas similares. Queridos hermanos, Jesús le dijo al criminal arrepentido, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto no quiere decir que Jesús iría en ese mismo instante al paraíso. El lugar donde está la morada del Señor no es el paraíso, sino la Nueva Jerusalén, el más bello lugar en el reino de los cielos. Pero como el Señor es Señor de todo el reino de los cielos, está omnipresente en todo el cielo. Él está en todo lugar, incluyendo el paraíso y la Nueva Jerusalén, y gobierna sobre todas las cosas en el reino celestial. Por otra parte, hoy no significa que Jesús iría al paraíso en el mismo día de su crucifixión. Quiere decir que, desde ese momento, el Señor estaría con el criminal que fue salvo y se convirtió por fe en hijo de Dios. El Señor siempre recuerda el día en que lo acepta como su Salvador y es salvo. Él sabe dónde va, lo que ve y lo que hace, y ora por usted. También envía a sus ángeles para protegerlo y para que lo acompañen. Por eso, debe entender el concepto bíblico del tiempo. Aun si en la Biblia se menciona hoy, eso no siempre es ahora mismo. Cuando en la Biblia se señala luego de varios días, puede ser 7 años o incluso 70 años.
El concepto que Dios tiene del tiempo es diferente al nuestro. Para Él, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La noción del tiempo y del espacio en el reino espiritual es diferente a la nuestra. Por eso, cuando escucha la palabra de Dios, debe tener esto presente. Por ejemplo, si el Espíritu Santo me dice que algo sucederá en varias semanas, como yo he escuchado la palabra de Dios por muchos años, sé que el significado de esto puede ser varias semanas o varios meses. Luego, he podido ver que esas varias semanas han sido, de hecho, varios meses. Tal vez se pregunte entonces, el día en que el Señor Jesús murió en la cruz, ese mismo viernes, ¿a dónde fue? Mateo, capítulo 12, versículo 40, cita al respecto: así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y Efesios, capítulo 4, versículo 9, añade que Él también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Además, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19, señala: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Luego de morir en la cruz, Jesús no fue al paraíso, sino fue a predicar a los espíritus encarcelados. Aquí, espíritus encarcelados se refiere a los que murieron antes que Cristo llevara la cruz y llegara a ser el Salvador, y que tienen ese corazón dispuesto para ser salvos. Por favor, comprendan correctamente esta parte. Para ser salvo, uno debe creer que Jesucristo murió por sus pecados y así Dios lo podrá perdonar. Aun si alguien vive una vida buena y piadosa, según su propio criterio, todavía ante Dios será un pecador porque habrá nacido con pecado original. Solo la sangre de Jesucristo lo limpia de todos sus pecados y le abre el camino de la salvación. Por eso, Primera de Juan dice que si verdaderamente cree en Dios, deberá vivir en la luz y solo entonces la sangre del Señor lo limpiará de sus pecados. Ahora bien, ¿acaso esto significa que todos los que han muerto antes que Jesús viniera a este mundo no han sido salvos y han ido al infierno? ¿O que todos los que nunca han oído del Evangelio, incluso después que Jesús llevara la cruz, tienen que ir al infierno? ¡Claro que no! Dios es un Dios de amor y de justicia, y Él quiere que todo ser humano sea salvo. Por eso, Dios ha preparado un medio de salvación por medio de Jesucristo, tanto para quienes vivieron antes que el Señor viniera a esta tierra, como para aquellos que nunca han escuchado el Evangelio. Entre los que nunca han oído el Evangelio, hay muchos que con un buen corazón aceptan y reconocen la existencia de Dios y viven una vida correcta. Con una buena conciencia, reconocen la existencia del cielo y del infierno, y aun cuando no conocieron la palabra de Dios, vivieron una vida correcta y piadosa de acuerdo a su conciencia. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15 mencionan: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Hermanos, aquellos que tienen un buen corazón procurarán hacer lo que es bueno porque tienen una buena conciencia. De esta forma mostrarán la ley escrita en sus corazones. Los que son malvados seguirán la maldad. Todos tienen una conciencia. Los que son buenos seguirán la voz de su conciencia, aun cuando no conozcan a Dios. Tratarán de no mancharse con el pecado e intentarán vivir una vida correcta. Los que tienen esta clase de conciencia no adorarán ídolos ni imágenes, ni se dejarán llevar por la codicia, aunque en forma vaga reconocerán la existencia de un Dios creador y vivirán una vida recta y buena. Si esta clase de personas escuchan el Evangelio, definitivamente aceptarían a Jesucristo como su Salvador.
Por el contrario, aun si alguien que parece bueno exteriormente no cree en Jesucristo, incluso después de haber oído el Evangelio, esto quiere decir que tiene una mala conciencia y no podrá ser salvo. El ser humano no conoce la conciencia de otras personas, pero el Todopoderoso Dios conoce la mente y las obras de todo ser humano. Por eso, entre todos los que vivieron antes que Jesús viniera a esta tierra, Dios sabe quiénes habrían creído en el Señor si hubieran escuchado el Evangelio. Este es el juicio de conciencia. Dios hizo que las almas que iban a ser salvas de acuerdo al juicio de conciencia descansaran en el Hades superior hasta que Jesús se convirtiera en el Salvador. Esas almas que fueron salvas viviendo por la palabra durante el Antiguo Testamento habían permanecido en el Hades superior al lado de Abraham. Lucas capítulo 16 nos narra la parábola del hombre rico y de Lázaro, el mendigo. El rico, quien no había vivido por la palabra de Dios, fue a sufrir el fuego en el Hades inferior. Pero Lázaro, quien había vivido una vida recta, encontró descanso junto a Abraham. Como esto sucedió antes que Jesús llegara a ser el Salvador, las almas antes de entrar al reino de los cielos no iban junto al Señor, sino al seno de Abraham, el padre de la fe. Puesto que nuestro Señor aún no había llegado a ser el Salvador, esas almas no podían ir directamente al paraíso ni al cielo, sino que debían esperar en el Hades superior hasta que nuestro Señor llevara la cruz. El lugar donde el hombre rico estaba sufriendo es el Hades inferior, y el lugar donde Lázaro estaba descansando es el Hades superior. La Biblia dice que entre el Hades superior y el inferior hay una cima o abismo para que nadie pueda pasar de un lugar a otro. El Hades inferior es una parte del infierno que pertenece a las tinieblas. Por el contrario, el Hades superior pertenece al reino de los cielos. Después que el Señor muriera en la cruz y resucitara, fue donde se encontraban esos espíritus encarcelados, es decir, aquellos que estaban en el Hades superior. Hechos capítulo 4, versículo 12 cita: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Como dije, el Señor tenía que predicar a Jesucristo, quien es el único camino para ser salvo. Al inicio de esta serie de prédicas del mensaje de la cruz, ya hemos compartido por qué es salvo solo a través del Señor Jesucristo. Ahora saben que el Señor es el único calificado para ser el Salvador. Los que esperaban la salvación en el nombre del Señor y por su sangre, es decir, aquellos que murieron antes de su resurrección, permanecieron en el Hades superior, porque solo se puede ser salvo si la sangre de Jesucristo lo limpia de su pecado. En el Hades superior, Abraham era la cabeza y Dios hizo que todas esas almas descansaran a su lado. Luego de su resurrección, el Señor fue a predicarles a esas almas encarceladas que Él es el Salvador. Como ellos tenían un buen corazón, al oír el Evangelio, aceptaron al Señor como su Salvador y así fueron salvos. Hermanos, hay casos en los que algunos no aceptan el Evangelio, aun si le predica por 1 o 3 años. También hay otros que no creen incluso después de haber visto señales, prodigios y las poderosas obras de Dios. Tal vez se pregunte: ¿cómo es que esas almas aceptaron al Señor en tan corto tiempo? Lo hicieron porque mientras estaban encarcelados, es decir, en el Hades superior, ya habían oído del Evangelio por medio de los profetas y de los discípulos del Señor Jesús. Aquí profetas incluye a los del Antiguo Testamento como Abraham y Moisés, y también a los discípulos del Señor y otros que de hecho habían atestiguado de Jesucristo. Por eso, esas almas o espíritus encarcelados ya conocían todo esto, y cuando el Señor vino, todos pudieron aceptarlo como su Salvador. En ese momento fueron perdonados de todos sus pecados y fueron salvos. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy les he predicado la primera y la segunda palabra de las 7 últimas que pronunció el Señor Jesús en la cruz. Primero, el Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta oración encierra no solo el perdón y el amor del Señor por aquellos que lo estaban crucificando, sino también su amor por toda la humanidad que aún no cree en Él. Segundo, Jesús dijo al criminal arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la promesa de salvación al criminal que se arrepintió y aceptó al Señor, y también es la promesa que fortalece la esperanza de su morada en el reino de los cielos. Incluso
en el mismo momento de su muerte en la cruz, el Señor quiso salvarlo y llevarlo al reino de los cielos. Aún ahora, el Señor está preparando su morada en el cielo y los ángeles, bajo su supervisión, la están construyendo. Nuestro Señor es el maestro arquitecto quien dirige personalmente la construcción de su morada en el reino celestial. Espero que ahora entiendan más el inconmensurable amor del Señor, quien dio incluso su vida por cada uno de ustedes y quien siempre desea darle solo lo mejor. Oro en el nombre del Señor para que todos puedan conseguir la mejor morada en el eterno reino de los cielos. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones
corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembre en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.